En este vídeo vamos a hablar de la inserción de tablas en documentos de Word. Es uno de los apartados del tema titulado Creación de documentos complejos con índices y secciones, que aquí vamos a introducir lo que es la inserción de tablas, la inserción de imágenes. Vamos a trabajar con la creación de tablas de contenido, tablas de ilustraciones, encabezados, pie de página, secciones y cómo se imprimen los documentos, ¿vale? Primera cosa que os cuento, he hecho un cambio de configuración en el micrófono porque he estado revisando los vídeos del bloque uno y sonaban un poco raros, sonaban un poco extraños en algunos aspectos. Y he hecho alguna modificación de configuración que espero que con eso los ruidos raros que hacía se hayan desaparecido o por lo menos suenen un poco más bajo, un poco menos escandalosos. También os digo que si tenéis algún problema de audio, en el sentido en el que se oiga sobre todo bajo, la herramienta esta que os he comentado para poder ver los vídeos, que os comenté en el vídeo de la presentación, el VLC, también permite aquí en la parte de audio, permite subir el volumen y si no, con la rueda arriba, si estáis viendo un vídeo, con la rueda arriba y la rueda abajo del ratón, permite subir, fijaros que aquí abajo lo estáis viendo, aunque no suene, permite subir el volumen del vídeo hasta un 125%, creo que hasta más, creo que al final en reproducción creo que le deja subir hasta el 200%, ¿vale? Depende también cómo tengáis configurado el equipo, pero es una opción también por si acaso los vídeos les escucháis bajos, si les escucháis en un entorno que haya ruido, pues es una opción también subirlo aquí. Obviamente lo ideal sería escuchar los vídeos con unos auriculares porque al final es como mejor te aíslas del exterior y como mejor ves todas las evoluciones de todo lo que vamos a contar. Bueno, dicho todo eso, arrancamos Word igual que siempre, la versión 2019, que es con la que estamos trabajando. Esta es la 2013, verdad que abro la 2019, que es con la que estamos trabajando. Y lo que he hecho es, como siempre, me he creado un texto, 10 párrafos en concreto, en la página de Lorem Ipsum, y esos textos les pego aquí, ¿de acuerdo? Y con esto podemos trabajar. La inserción de tablas, que es lo primero que vamos a ver, obviamente se podría hacer en un documento en blanco. O sea que es habitual que siempre que insertemos objetos dentro de lo que es un documento de Word, obviamente les insertemos junto con texto que ya tengamos, ¿vale? Entonces, vamos a insertar la tabla aquí, aunque os digo que esto se podría trabajar tranquilamente desde una página en blanco. La inserción de objetos externos, sobre todo imágenes o ilustraciones, como llama aquí la máquina, categorizando a todo tipo de objeto gráfico que se puede insertar en Word, y las tablas, se hace desde la solapa de insertar, desde la cinta de opciones de insertar. Inserción de tablas tenemos aquí. Se puede optar por dos opciones. La opción de elegir aquí el número de filas y columnas que yo necesito para mi tabla, el número de filas y columnas inicial que yo necesito para mi tabla, lo fundamental es cuadrar el número de columnas. El número de filas, obviamente, inicialmente con dos nos apañamos. A partir de ahí ya iremos creando filas según vayamos creando contenido nuevo. Esta es una de las opciones, crear una tabla en blanco. La tabla me podría venir dada, sino desde el exterior. Una tabla que ya exista, una tabla que yo ya he visto en algún sitio, la copie y la pegue. Ahora vamos también a hacer esa otra opción, ¿vale? Inicialmente vamos a hacer una tabla de 4 columnas y 2 filas. Esta es una de las opciones. Marcar aquí y la tabla se me crea con esas características, ¿de acuerdo? Y la tengo aquí y a partir de aquí podría trabajar con ella. Acordaros que estamos trabajando con contenidos y con formatos, ¿vale? Fijaros que esta tabla, aunque no tenga nada, ahí abajo tiene un hueco en blanco que viene a ser el formato de párrafo, el espaciado por defecto que tienen estos párrafos de aquí. Fijaros que estos párrafos tienen ese hueco gris por debajo, es un espaciado posterior, es el que me viene directamente del texto que he copiado de la página de Lorem Ipsum y ese formato, ese mismo formato, se ha replicado aquí. Fijaros todo ese espacio. Por eso me están quedando las tablas así de altas y el texto solo me ocupa esa posición. Luego ya veremos si esto me interesa dejarlo, quitarlo con las opciones que tenemos aquí tanto en diseño como en presentación, ¿vale? Esta es la segunda de las cosas que tenemos que ver. Insertamos una tabla, estamos fuera de la tabla, no están aquí sus cintas de opciones, entramos dentro de la tabla a cualquier celda y vemos aquí dos cintas de opciones nuevas referentes a este objeto que acabamos de insertar. La cinta de opción diseño hace prácticamente todo referencia a lo que es el diseño gráfico de la tabla y presentación, que hace referencia a cómo se presentan, cómo se
reflejan los contenidos que pongamos en la tabla. Hay un montón de opciones, también muchas de ellas se pueden utilizar a partir del botón derecho, ¿vale? A partir del botón derecho tenemos acceso también a opciones como la eliminación de celdas, la inserción, la división de celdas, dirección del texto, etcétera, que veis que también está repartido por aquí arriba, ¿vale? Entonces eso elegís lo que más cómodo os venga. Hacer las configuraciones de la tabla con botón derecho o hacer las configuraciones de la tabla o de partes de la tabla con los iconos que tenemos por aquí arriba, ¿vale? La verdad que trabajar con la cinta de opciones es bastante cómodo porque están todos los iconos colocados y organizados en bloques y es bastante cómodo, ¿vale? Bueno, esta es una de las formas de inserción de la tabla. ¿Cuál sería la otra? Si yo aquí, por ejemplo, inserto otra tabla distinta, yo también puedo hacer uso de la opción de insertar tabla. Insertar tabla, ¿qué hace? Algo parecido, me dice, me pregunta que diga cuántas columnas y cuántas filas quiero crear. En este caso vamos a hacer una tabla de 5 por 2 con ancho de columna fijo, porque luego estos anchos ya vais a ver que les podemos modificar a nuestro antojo, ¿de acuerdo? Y en este caso tenemos otra tabla exactamente igual que la primera, lo que pasa que en este caso creada de otra manera distinta. Lo que no se suele utilizar es la opción de dibujar tabla, que te obliga a pintar todas y cada una de las rayas de la tabla, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo creo que son las dos opciones más cómodas para que insertéis tablas con contenidos. Una vez que tenemos una tabla, me da igual una que la otra, siempre hay que pensar que la tabla tiene varios elementos. Está compuesta por filas, las horizontales, está compuesta por columnas, las verticales, y está compuesta por celdas, que es la intersección de una fila y una columna. Esos conceptos obviamente les tenemos que tener claros porque, aparte de que son obvios, luego cuando estemos trabajando aquí, cada una de las operaciones que yo haga pueden afectar a la tabla entera, a las filas, a las columnas, a las celdas, a los objetos que tenga seleccionados, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es la forma después de trabajar con las tablas? Inicialmente vamos a poblarlas de texto, de contenido, y ahora ya vemos las 4 o 5 opciones más básicas que tenéis que saber manejar. Entonces, yo por ejemplo, si quiero hacer una tabla para rellenar datos de personas, voy escribiendo primero los títulos en la primera fila que la fila de título. Tan fácil como escribir y con la tecla tabulador pasar a la siguiente celda, ¿vale? DNI, por ejemplo, apellidos, tabulador, nombre, tabulador y, por ejemplo, fecha de nacimiento, ¿vale? Si doy el tabulador, la máquina me va pasando de celda en celda, lo cual es bastante cómodo. Y aquí yo me podría inventar un DNI y me podría inventar unos apellidos. Pérez Gómez, nombre, Ana Isabel, por ejemplo, ¿vale? Fecha de nacimiento, 21 del 5 de 1986. Doy el tabulador y la máquina me pasa a la siguiente fila donde me puedo inventar otro DNI diferente. Y en este caso puedo poner Gil García Pedro, tabulador, y me invento otra fecha de nacimiento, 06, por ejemplo. Aquí, fijaros que obviamente esto no es Excel, si alguien ha manejado Excel. Si yo aquí no me molesto en dar formatos, la máquina, esperad que he quitado sin querer el bloqueo numérico, la máquina no da formato de fecha ni mueve los textos según donde estén. Entonces esto, si alguien está acostumbrado a Excel para rellenar datos tabulados, obviamente aquí tendríamos que ser nosotros los que tuviéramos cuidado en que todo el aspecto sea el mismo, todo el formato de los datos que introducimos sea el mismo, ¿vale? Porque esto no es Excel. En Excel los formatos, sobre todo de fechas, se autoseleccionan para decirlo así, se autoaplica, ¿vale? Siempre hay un formato por defecto de fecha cuando introducimos fechas. Se colocan a la derecha, a la izquierda de la celda según si son números, fechas o si son textos o si Excel reconoce como tal. Eso ya lo veremos cuando vayamos a la parte de Excel. Aquí no, aquí obviamente esto es una herramienta de texto que todo eso no lo tiene en cuenta, ¿vale? Así que cualquier otra configuración de formato que yo quiera la voy a tener que dar a mayores. Obviamente, hemos dicho, con tabulador vamos hacia adelante, con mayúscula tabulador vamos hacia atrás, ¿de acuerdo? Algo parecido a la combinación de teclas para jugar con las listas de numeración o listas ordenadas y listas sin ordenar. Vale, esta tabla la tenemos ahí en blanco, de momento la dejamos, ahora la eliminaremos. Cosas que se pueden hacer con las tablas. Una vez que están los textos escritos, hay una opción que es bastante cómoda, que yo creo que la tendréis que utilizar una vez que tengáis un cierto número de datos escritos en la tabla, que es la de autoajustar la tabla al contenido, es decir, autoajustar la anchura de las columnas de la tabla al contenido que tiene cada una de ellas. Y esto es algo bien cómodo que ya os digo se puede hacer a través de la opción de presentación
en la opción de autoajustar, o aquí en el icono este de aquí, que ahora veremos para qué vale, es la selección completa de tabla, utilizando el botón derecho. Autoajustar al contenido, y a continuación, si quiero que la tabla vuelva otra vez a ocupar de forma proporcional la anchura del papel, autoajustar de nuevo a la ventana. Igual me da que lo haga desde un sitio, que lo haga desde otro. Fijaros que aquí la máquina lo único que hace es redistribuir el espacio de las columnas de margen a margen del papel. Estamos trabajando con estos márgenes del papel, la tabla queda así. Si yo por lo que sea modificase la configuración del papel, esto lo veremos en uno de los temas de este bloque, de la construcción de documentos complejos. Aquí en la parte de disposición está toda la configuración que tiene que ver con la configuración del papel. Yo aquí podría cambiar, por ejemplo, los márgenes y decir que los márgenes para este documento quiero que sean estrechos. Al tener márgenes más estrechos, fijaros que la tabla mantiene ese autoajuste, ¿vale? Y al estar configurada de esa manera, redistribuye de forma proporcional la anchura de las columnas según el contenido que tiene, ¿vale? Luego, obviamente, la opción de gestionar la anchura de las columnas a mano también es algo que podemos hacer. Bueno, pasa que esto ya es decisión de cada usuario, ¿vale? Otra opción que también tenemos es no autoajustar la tabla a la ventana. ¿Por qué? Porque en casos como este, igual tenemos mucha tabla para poco texto. Eso también es decisión del usuario, de la usuaria que esté trabajando con la aplicación. Entonces, hay ocasiones en las que yo no tengo necesidad de tener la tabla así tan ancha con tan poquito texto que parece que me falta texto, ¿no? Y tampoco tengo por qué hacer, obviamente, las letras mucho más grandes. Yo podría dar autoajustar al contenido y quedarme con la tabla así. Lo único que me quedaría por hacer es centrar la tabla quizás en papel, ¿vale? Centrar la tabla en papel. Yo podría ir a la parte de presentación y si aquí tenemos opciones de autoajuste de tabla, las utilizamos, ¿ah? De autoajuste, perdón, de alineación de tabla, las utilizamos. Acordaros que las opciones de alineación están en inicio. Yo puedo directamente ir a las opciones de alineación y alinearlo así. Y estamos alineando el qué, la tabla. ¿Por qué? Porque la hemos seleccionado. Entonces, fundamental también, igual que los textos aprendimos que para aplicar formatos hay que seleccionar los objetos, con las tablas pasa exactamente igual. Forma de seleccionar en una tabla el icono este que tenemos aquí arriba para seleccionar la tabla completa, ¿vale? Aquí en presentación podríamos buscar, ¿vale?, las opciones también de selección, las tenemos aquí a la izquierda. Seleccionar celda, columna, fila, tabla. Pero es más cómodo hacerlo aquí. Con esto seleccionamos la tabla entera. ¿Cómo se seleccionan filas? Por su izquierda. Se seleccionan filas por su izquierda, igual que se seleccionan líneas sueltas. ¿Cómo se seleccionan columnas? Desde aquí arriba. Fijaros que justo encima, en la parte de arriba de cada columna, aparece una flecha que apunta hacia abajo, ¿vale? Con esto selecciono columnas. Con control, obviamente, puedo añadir opciones a la selección. ¿Cómo se seleccionan celdas? Una celda individual se selecciona ahí, en la esquina de abajo a la izquierda. Ojo, hay que diferenciar. Estamos seleccionando la celda. Es un contenedor, ¿vale? No estamos seleccionando el contenido de la celda. Estamos seleccionando las dos cosas, el contenedor con su contenido. Si quisiera solo seleccionar el contenido, seleccionaría por aquí. Y fijaros que la selección no es la misma. Fijaros la zona gris, cómo queda. Con la celda se me queda todo cubierto en gris. Con la selección solo del contenido, ¿vale? Si seleccionamos así, si hacemos un doble clic, una palabra, igual que hicimos antes, ¿vale?, igual que hicimos cuando no estábamos con tablas, yo puedo hacer esta selección y estoy seleccionando el texto, el contenido de, ¿vale? Acordaros que ahora hemos introducido un objeto que es un contenedor. Si seleccionamos el contenedor, obviamente estamos seleccionando el contenedor junto con todo lo que contiene. Si seleccionamos el contenido, aquí con doble clic, ahí solo estoy seleccionando el texto de esa celda, ¿vale? Vale. Más cosas relativas a la selección. Cuando tenemos algo seleccionado dentro de una tabla, yo puedo optar por dos opciones. La opción de borrar el contenido o la opción de borrar el contenedor con todo lo que tiene. Lo más cómodo para esto es usar las teclas. Con suprimir borro el contenido. Con retroceso, la tecla que está encima del Enter, borro el contenedor con todo lo que contiene, de lo que esté seleccionado, ¿vale? Si yo selecciono la columna de apellidos y doy a suprimir, suprimo la columna, suprimo, perdón, los datos de la columna de apellidos, ¿de acuerdo? Deshacer, si en lugar de eso, voy a volver a centrar esto en el papel, ¿vale? Si en lugar de eso
lo que hago es seleccionar y utilizar la tecla retroceso, lo que hago es cargarme la columna. Elimino la columna junto con todo lo que tiene dentro. ¿De acuerdo? Eso es lo que podríamos hacer con esta fila última que nos sobra. Selecciono, doy a retroceso y elimino la fila completa. Yo digo que esas opciones también, todo lo que vamos por aquí, lo podéis buscar por aquí arriba. Opciones de eliminación, opciones de selección, incluso con botón derecho, ver si la máquina me da esas opciones. ¿Vale? Ya os digo que aquí tenemos opción de eliminar con botón derecho, nos las podríamos encontrar también quizás por aquí arriba. Entonces, cada cual que elija como lo quiera hacer. Más cosas. Dentro de lo que son las tablas, una vez que hemos visto lo básico, escribir texto, autoajustar el contenido y eliminar opciones, eliminar textos, eliminar filas, eliminar columnas, eliminar celdas, ¿qué es lo siguiente que tenemos que... Lo siguiente que tenemos que saber es cómo aplicar formatos, ¿vale? Cómo aplicar formatos a estas tablas. Tenemos dos opciones. Aplicar los formatos de forma individual desde la opción de formato de párrafo, sobre todo, y de formato de fuente para los contenidos, y dice, bueno, pues cojo esto, lo pongo en negrita, lo centro, ¿vale? Me voy aquí a la parte, por ejemplo, de presentación, para alinearlo en vertical, lo pongo aquí en la zona centro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Acordaros que aquí lo que tenemos son formatos posterior. Tengo formato de párrafo, espaciado de párrafo, perdón, posterior. Espaciado posterior, que aunque yo tenga aquí esto centrado, tanto vertical como horizontalmente, hace que este texto no cambie de sitio, fijaros. ¿Qué tengo que hacer? Quitar ese espaciado posterior. Vamos a dejar esto aquí arriba, voy a inicio, formato de párrafo, le quito el espaciado posterior, le pongo a 0, fijaros cómo se me queda la tabla esta, ¿vale? Y ahora lo que hago es meter espaciado por los dos lados, anterior y posterior, y ahora la configuración sí que me queda de la manera que yo necesito, ¿vale? Luego, independientemente a eso, podrías ir jugando con las opciones de centrar o de dejar ese texto en la parte superior, ¿vale? Entonces, esto se presta a muchas opciones. No me hace falta ahora jugar con las opciones de alineación vertical. ¿Por qué? Porque tengo espaciado anterior y posterior. Si yo tuviera, por ejemplo, la tabla, si esa fila la hubiera hecho así de grande, ¿vale? Aquí ya sí, aquí no me queda más remedio que jugar con estas opciones y centrar el texto, ¿vale? Esto ya dependerá mucho de la tabla que tengáis, ¿de acuerdo? Entonces, si recopilamos todo esto que hemos hecho, si yo cojo todos los contenidos de la tabla y les quito a todos el espaciado posterior, este que tenemos aquí introducido, acordaros que cuando no aparecen opciones y se quedan en blanco es porque hemos seleccionado varias opciones, cada una con una configuración distinta. Un texto tiene espacio anterior, otro texto tiene espacio posterior, por eso esto aquí estaba en blanco. Acabo de quitar todo el espaciado, tanto anterior como posterior, a toda la tabla. Obviamente esto no queda igual de bonito que antes, parece que queda como muy apelmazado, ¿vale? Opciones que tenemos aquí: volver a poner espaciado anterior y posterior, de forma equivalente, por ejemplo, 6 y 6, ¿vale? Automáticamente con eso conseguimos que mi tabla quede así, un poco más presentable. Obviamente esto lo podía centrar. Sí que es verdad que nunca se centran todos los datos, ¿vale? Suelen centrarse más los datos que son igual de anchos por presentación de contenido, suelen centrarse más en la celda los datos que son igual de anchos. Los que no son igual de anchos se suelen dejar a la izquierda, salvo los números que se suelen dejar a la derecha. Pero eso son ya convenciones, ¿no? Que al final cada cual también ve cómo quedan mejor los datos presentados en una tabla, si de una manera o de otra. Esta es una opción, jugar simplemente con los espaciados. Hemos conseguido que mi tabla quede las celdas separadas unas de otras, por lo menos en vertical, ¿no? Que es lo que más a veces necesitamos. Quito los espaciados. Otra opción es jugar con las alturas de la celda de la tabla. Yo aquí tengo 0,33. Yo podría subir la altura de las celdas de la tabla, ¿vale? A mi antojo, podría jugar, ahí las tengo todas seleccionadas, podría jugar fila por fila, ¿vale? Esto me vale, también me vale. ¿Qué ocurre? Que una vez que estoy jugando con esto, tengo que decirle que el texto quiero que esté obviamente centrado, ¿vale? Entonces, estas opciones son ya sin introducir el espaciado anterior o posterior de párrafo. O sea, son múltiples opciones de hacer lo mismo. Elegimos una cosa o elegimos la otra. Si mezclamos las dos,
empezamos a tener desajustes y al final nos va a costar más que nuestra tabla tenga un aspecto más o menos uniforme. ¿Vale? ¿Que os gusta tirar con las opciones de espacio anterior-posterior? Seleccionamos todo el texto, espacio anterior-posterior. Que no, jugamos con las opciones de anchura de tabla. ¿Vale? Todo hecho desde aquí. También tenemos la opción de hacer lo mismo si damos el botón derecho y vemos la opción propiedades de tabla. ¿Qué pasa? Que añadimos una dificultad más porque es una tercera forma de hacer cosas parecidas. Configuración para la tabla, configuración para la fila, configuración para la columna que esté seleccionada, para las celdas. ¿Vale? El curso, con los contenidos que tiene, con que sepamos hacer las cosas de un par de maneras es suficiente. No hace falta que sepamos todas las opciones posibles para hacer algo. ¿Vale? Esto es hecho, digámoslo así, por la cuenta de la vieja. Estamos aplicando el formato de forma manual. Seleccionamos filas, aplicamos formato con las opciones de inicio, sobre todo formato de fuente, formato de párrafo. ¿Vale? ¿Cuál es la segunda opción? Quito todo este formato, marco aquí, voy a borrar formato, ¿vale? Y me cargo todo el formato que tenía mi tabla. Y acordaros que en presentación hemos puesto 1. Y lo que hago es dejarlo como estaba antes en 0.33 más o menos, dejo mi tabla así. ¿Vale? Segunda opción que tengo para ajustar el formato de mi tabla de forma más rápida, de forma más cómoda, desde la solapa de diseño, desde la cinta de opciones de diseño dentro de la tabla, tengo aquí estilos de tabla predeterminados, ¿vale? Predefinidos, que me valen incluso para pintar cada fila de un color, porque es más cómodo la visualización de textos en tabla si lo hacemos así. ¿Vale? ¿Qué hace? Lo que hace es, me aplica un formato en el cual, para empezar, me elimina los bordes, ¿vale? Y yo aquí podría seguir utilizando la opción de centrar. Y obviamente, si veo que todavía me hace falta la opción de presentación, ajustarla por lo que sea, pues ajusto, ¿vale? Vuelvo a ajustar, por ejemplo, a 0.8, ajusto a texto la primera fila, texto centrado tanto en vertical como en horizontal, las siguientes filas centro en vertical, ¿vale? Y en horizontal solo centro, por ejemplo, a esta columna y a esta columna, ¿vale? Y si queréis, marcamos aquí, centro aquí tanto en vertical como en horizontal, y esta también centro tanto en vertical como en horizontal, y el resto la dejo como estaba, ¿vale? Esta es otra opción, partiendo de la base de que tengo un diseño previo con las opciones de estilos de tabla que me ofrece Word. ¿Qué ocurre? Esta tabla es pequeña, ¿vale? Vamos a hacer ahora después un ejemplo de lo mismo con una tabla más grande. Bueno, ¿qué es lo que gano? Lo que gano es velocidad. Fijaros que aquí tengo diferentes muestras de cómo quedaría mi tabla si utilizo una opción o utilizo otra. Una vez que entro aquí, por ejemplo, obviamente queda la tabla tapada y no se ven los cambios, pero bueno, pero me puedo hacer idea, ¿vale? Bueno, una última cosa que nos queda por ver, vamos a hacer lo mismo, vamos a deshacer y a quitar todos los bordes que hemos aplicado aquí y a volver a dejar mi tabla así, es obviamente dentro de los formatos también la opción de bordes, ¿vale? No hemos dicho nada, pero se entiende que lo conocemos también. Yo puedo tener esta primera fila y jugar con la opción de bordes, con la opción de sombreado, etcétera. Está todo recogido aquí en bordes y sombreado. Yo podría hacer también, utilizando las opciones manuales de formato de fuente y formato de párrafo, un título, una fila de título que sea un poco diferente, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, pues vamos a poner un sombreado de color negro, ¿vale? Pongo el fondo de color negro de mi tabla, ¿de acuerdo? Y automáticamente, cuando ponemos el sombreado de color negro, fijaros que nuestro texto se pone blanco. Él solo, automáticamente, ¿vale? Son opciones automáticas que tiene Word. Es otra opción distinta. Jugar con borde y sombreado. Incluso decir aquí quiero quitar los bordes verticales. Puedo venir aquí, voy a borde y sombreado, tengo aquí la configuración de estas celdas que tengo seleccionadas. Para quitar los bordes verticales solo toco lo que necesite. Quiero quitar los bordes verticales interiores, quito la línea interior nada más, ¿vale? Dejo las exteriores, la línea vertical por la izquierda, la línea vertical por la derecha, las mantengo. Elimino las líneas verticales interiores. Fijaros que la máquina las deja con punto discontinuo, con línea discontinua. Eso simplemente me está diciendo que ahí hay una celda de una tabla. Obviamente podría haberlas quitado todas. Yo podría haber seleccionado todo y haber ido a bordes
y decirle que de todo lo que tengo seleccionado me quite todos los bordes y no quiero ver ninguno. Acepto y automáticamente están todos los bordes quitados. ¿De acuerdo? Yo veo que se sigue manteniendo esas líneas continuas que yo creo que es estrictamente necesario que nadie las pierda, que nadie las quite, porque esto también es parte de la configuración. Hay gente que viene aquí a presentación y en presentación da aquí a la marca de ver cuadrículas y automáticamente quita eso. Si quitáis eso, es complicado de saber si eso es una tabla o no. Se puede intuir que es una tabla, pero es complicado de saber si eso es una tabla o no. Y en tablas más complejas, en tablas más grandes, es muy complicado de saber si hay una tabla y por dónde van las celdas. Entonces yo creo que es muy cómodo trabajar con esa opción de ver cuadrículas. Eso lo único que hace es mostrarme las líneas según las haya configurado el usuario, o si el usuario las ha borrado, dejar las líneas con puntos discontinuos que al final no se van a imprimir en papel, pero mientras trabajo con Word, ahí me deja verlas, ¿vale? Bueno, pues todo esto es lo que tenemos que saber así a bote pronto de lo que son las tablas a nivel sencillo, a nivel crearlas el usuario de forma manual. Elimino esa tabla con retroceso y aquí vamos a hacer uso de otra opción, que es la opción de insertar una tabla que ya viene creada, ¿vale? Una tabla que ya tengo creada, que me la traigo de otro sitio, con un copiar y pegar, ¿vale? Tampoco vamos a darle muchas más vueltas. ¿De dónde me he traído una tabla? Pues fijaros lo que he hecho. Me he ido a la página oficial del Gobierno de Datos, ¿vale? La página de datos abiertos del Gobierno, que es esta dirección, datosgov.es, ¿vale? He estado buscando y he localizado pues un dato cualquiera, el Inventario General de Bienes del Ayuntamiento de Valladolid, edificios municipales 2020, ¿vale? Y aquí tengo para descargar en formato XLSX, todos los datos que tengáis en páginas de este estilo. He cogido la página de datos abiertos, pero también podríamos habernos ido al INE. El INE también es una fuente de información de datos que utiliza muchísima gente, ¿vale? Nosotros aquí, por ejemplo, el Nomenclator, que se publica cada año, es el que tiene la población de referencia del año anterior para todas las poblaciones y para todos los municipios, juntas vecinales, entidades locales menores, etcétera, de cada una de las provincias, ¿vale? Y en base a eso, pues hay muchas aplicaciones de vuestro puesto de trabajo que utilizan esos datos. Entonces les tenemos que recoger todos los años, volcarles a base de datos y trabajar con ellos, ¿vale? Pues esa información también se puede sacar de aquí, del INE. Y todos esos casos, todos los casos de páginas web que os ofrecen información masiva, en prácticamente todos esos casos tenéis opción de descarga de esa información en diferentes formatos, entre ellos el formato Excel, XLSX, ¿vale? Ya lo veremos en el tema correspondiente. Lo único que he hecho ha sido traerlo y aquí lo tengo. Así viene tal cual, no lo he manipulado, viene así tal cual de Internet. Estos son los datos que vienen, en este caso, del inventario de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Valladolid. Viene con estas columnas, viene con estos datos, ¿vale? ¿Qué hago? Ni siquiera voy a cogerme todos, voy a coger, ya veremos cuando trabajemos con Excel, ya veremos cómo se gestiona aquí la información. Cojo esos datos, copio y me les traigo directamente a Word. ¿Qué ocurre? Si de aquí, botón derecho, pegar, control V, ¿vale? Al final los datos están pegados. ¿Qué ocurre? Primera cosa que me suele pasar, primera cosa que os suele pasar cuando traéis tablas que vienen de otras aplicaciones, ya sea una página web o que obviamente Word tiene un tamaño limitado, ¿vale? Word tiene un tamaño limitado y obviamente meter esa tabla con lo ancha que es en un Word, pues obviamente yo ya me podía imaginar que no iba a caber, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo puedo intentar solucionar esto? Bueno, pues tengo muchas opciones. Primera opción, intentar jugar con la opción del autoajustar. Botón derecho, autoajustar a contenido. La máquina me hace esto, ¿de acuerdo? Botón derecho, autoajustar al contenido, la máquina me hace esto. Me ajusta la anchura de la tabla, de las columnas de la tabla, al papel que tengo. Aquí, obviamente, el contenido ya se ajusta de margen a margen del papel, ya no tengo la necesidad de volver a dar autoajustar tabla a la ventana, ¿vale? Más opciones que puedo hacer. Puedo jugar con el tamaño de las letras, ¿vale? Puedo jugar con el tamaño de las letras, bajando el tamaño, ¿de acuerdo? Puedo bajar el tamaño de las letras para que esto quede más o menos presentable, ¿de acuerdo? Puedo, fijaros que aquí si doy doble clic, digo, anda, tengo aquí hueco por la parte de arriba. También puedo jugar con la parte de la altura de las filas. Puedo venir a la parte de la presentación
y la altura de las filas puedo reducirla, ¿vale? Jugando con estas opciones. No hace falta ni que dé números en concreto, puedo ir jugando. Voy aquí, fijaros que tenía la tabla seleccionada, voy aquí jugando con la altura de las filas para que más o menos esto encaje. ¿De acuerdo? Obviamente, una vez que lo tenemos así, yo también puedo seleccionar todo y decir que me centre los datos. Por lo menos que me les centre a la parte izquierda, pero también centrados en lo que es en vertical, ¿vale? Bueno, me les alineas a la izquierda y me les centras en vertical, por defecto. Y ahora, por ejemplo, el número de inventario, bueno, pues este quizás, digo, este me le centras, que me va a quedar bien centrado. Estos otros, situación, barrio, el barrio, si le centramos, sería cuestión de decir, bueno, pues queda mejor así, queda mejor de la otra manera, ¿vale? Entonces, todo esto es cuestión de decidirlo. Los números, por ejemplo, a veces que quedan mejor alineados a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, esto es todo cuestión de decidirlo, ¿vale? Porque esto ya os digo que es cosa del usuario el que decide cómo quiere presentar esto, pero tenemos esto presentado. Fijaros que además los datos ya me venían descargados con un formato, vamos, perdón, con un diseño, ¿de acuerdo? Ese diseño yo le puedo cambiar, obviamente, por alguno de los otros que tenemos aquí. Fijaros que aquí hay diseños en los que también afecta el diseño a los datos de la primera columna, ¿vale? Ya no solo de la primera fila, también de la primera columna. Y digo, bueno, pues me puede cuadrar un diseño así, o cambiarle de otra manera porque considero que se vea mejor o considero que cuadra mejor. Bueno, pues se puede hacer eso de forma directa, aunque ya vengan los datos configurados. Y luego este inventario, por ejemplo, decir, bueno, esos números me quedan mejor en blanco, pues les pongo en blanco. ¿Vale? Esto ya es todo cuestión de jugar o incluso ponerles en negrita. ¿Vale? Esta es una opción, son opciones básicas o hacerles como más grandes. O sea, son todo opciones que hemos ido viendo con las tablas que hemos creado nosotros. ¿Vale? Entonces, acordaros, autoajustar el contenido, autoajustar a la ventana, en tal caso, selección de columna, fila, eliminación de columnas, filas y sobre todo manipulación aquí en la parte de la presentación y en la parte del diseño. Con eso, prácticamente todo lo que tengáis que manejar en cuanto a tablas lo tendríais cubierto. Habría una última opción, pero esa ya la vamos a dejar para cuando empecemos a crear de verdad el documento complejo, que sería introducir tablas en hojas apaisadas. ¿Vale? Aquí tenemos un papel en A4, obviamente está en vertical, el documento viene en vertical. Hay ocasiones en el que si las tablas son muy grandes y hay que presentarlas obligatoriamente en papel, introducidas dentro de lo que es Word, ¿vale? Podríamos necesitar tener cierta parte del documento en vertical, ciertas páginas en vertical, y a lo mejor cuando lleguen las páginas estas con las tablas grandes, insertar unas páginas en horizontal dentro del mismo documento. Eso lo vamos a ver en el tema de las secciones, que eso es una de las cosas que permiten las secciones, tener diferentes orientaciones del papel dentro del mismo documento, que me pueden valer para eso. Tener de repente una tabla en un folio, en un A4 apaisado, en uno o en varios, ¿vale? Ya lo veremos. Bueno, pues con esta parte de las tablas, con, con este bloque, tenemos la parte de las tablas cubiertas y en el siguiente vídeo veremos cómo hacer inserción de imágenes.